tener hoy una predicación de tipo textual. Hoy nos vamos a enfocar directamente en el texto y pues estamos celebrando a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, y vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15, del 1 en adelante. 1 Corintios 15, del 1 en adelante. Cuando lo tenga, deme un amén. Bien, 1 Corintios 15, del 1 en adelante dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Ouch. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya murieron. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Al sermón de hoy le hemos titulado: me apareció a mí. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por este momento tan especial donde podemos meditar, donde nos reunimos para meditar en tu palabra. Es un día muy especial también porque reconocemos tu sacrificio en la cruz, bendito Señor. Y gracias porque a través de ese sacrificio nos has dado la oportunidad de obtener salvación y vida eterna. Gracias, Padre, por la oportunidad que le das a todos los hombres. Y qué bueno que todavía es vigente esa gracia. Esa gracia tú no la has retirado. Y cualquier hombre, cualquier persona sobre toda la tierra que quiera proceder al arrepentimiento y aceptarte a ti como su Salvador en su corazón, hoy puede ser salvo. Te oramos por la salvación del mundo y te oramos, bendito Dios, porque tú unjas de denuedo inteligencia y sabiduría al que va a predicar, que el que ya te conoce sea mayormente edificado, y si alguien no te conoce en este lugar, que hoy sea salvo. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, me apareció a mí. Algo importante es que el texto nos lleva a aquel momento glorioso cuando nuestro Señor Jesucristo murió, pero también resucitó. Pero algo interesante es de que la palabra no solamente se conforma, no solamente se limita a mencionar y a anunciar que Cristo murió y resucitó, sino que nos explica cuáles son los efectos de una resurrección si creemos en Jesús, y también podemos deducir a través de este pequeño texto que hemos leído cuáles son los efectos de alguien que puede, sí, Cristo puede haber muerto y pudo haber resucitado, pero si alguien no ha creído de corazón, también puede enfrentar grandes y graves consecuencias, diría yo. Entonces es importante ver que la palabra constantemente, desde el Antiguo Testamento hasta el último libro escrito en la Biblia, que es el Apocalipsis, está anunciando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que menciona que conforme a las Escrituras murió, conforme a las Escrituras resucitó, porque ya se había dicho desde los profetas y desde los salmos que Él iba a morir y que Él iba a resucitar. ¿Y cuál era el propósito? Pregúnteme, ¿cuál es el propósito de la muerte de Cristo? Bueno, el propósito de la muerte de Cristo es que toda persona proceda al arrepentimiento de sus pecados y acepte a Jesús, que murió en la cruz por esos pecados. Ahora, lo bueno es que al tercer día resucitó. ¿Y cuál es el efecto? ¿Cuál es el propósito de esa resurrección? Ya explicamos el propósito de la muerte, pero también hay que explicar prontamente cuál es el propósito de la resurrección: que todos alberguemos, atesoremos la divina esperanza, que así como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Entonces son dos puntos muy importantes.
Cuando hablamos de la muerte de Cristo, hay que explicarle a la gente. Cuando usted evangelice a alguien, por ejemplo, hoy estos son buenos días para explicarle a alguien en el trabajo, ahí en la vecindad, que algún pariente o amigo, explicarle qué simboliza y cuál es el propósito de la muerte de Cristo, y qué simboliza y cuál es el propósito de la resurrección de Jesucristo, para que ellos entiendan que hay una oportunidad de alcanzar vida eterna. Estamos viviendo en un mundo bien confundido. Estamos viviendo en un mundo que, lejos de darle esperanza a la gente, le está brindando, le está proveyendo desesperanza. Vivimos en un mundo donde solamente se escuchan malas noticias, y las únicas buenas noticias que se escuchan es a través del materialismo, es a través del escepticismo, es a través del pecado y es a través de la maldad. Pero prácticamente no se están escuchando buenas noticias. Bueno, pues nosotros como iglesia tenemos el deber, tenemos el trabajo y tenemos el ministerio de estar brindándole a este mundo que tanto necesita las buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Las buenas nuevas es que Cristo murió, pero que también resucitó. Y como Él mismo dijo cuando comenzó a predicar: arrepentíos y acercaos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Pero es necesario que no solamente el reino de Dios se acerque a nosotros, sino que también es necesario que cada uno de nosotros se acerque a ese reino. Denme un amén, iglesia. Y eso es importante, porque mire, Pablo insiste, la teología paulina no solamente vino a ser enfática y a establecer y a confirmar el fundamento de Cristo, sino que vino también a interpretarlo. Muchas veces cuando nosotros leemos qué fue lo que hizo Jesús, como que no logramos ver realmente lo que hizo hacia nuestros tiempos. Vemos una historia en los evangelios de lo que hizo Jesús, pero como que afectó solamente a la gente que estaba en sus días, que estaba alrededor de Él, que pudieron presenciarlo a Él. Pero algo interesante con relación al apóstol Pablo es que él deja una teología que no solamente habla del Cristo histórico, sino que habla del Cristo actual. No solo habla de un Cristo del pasado, sino que habla de un Cristo moderno. Así como le dio salvación y salud a aquellos de aquella época, también nos puede dar salvación y salud a cada uno de nosotros, ¿sí o no? Entonces, eso es lo interesante de la teología paulina, que la teología paulina ubica a Jesús en nuestros tiempos. No importa qué tan modernos están nuestros tiempos, ese Jesús es actual en nuestros tiempos, es actual en nuestra época, es actual con cada uno de nosotros, si nosotros creemos solamente en Él. Y por eso es interesante que la palabra que ahora vamos a estudiar o a meditar en ella dice: además os declaro, como quien dice, les he venido declarando varias cosas, les he venido enseñando muchas cosas, pero hoy les voy a enseñar algo más. Cuando llegamos nosotros al capítulo 15 de 1 Corintios, vamos a entrar a un campo bastante difícil, escabroso y misterioso, y que no puede ser revelado si no es solamente a través del Espíritu Santo, a través de la palabra y a través de la Biblia. Solamente. Entonces, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. O sea que Pablo ya tenía cierta experiencia, ya tenía cierto tiempo de haber estado predicando este evangelio a los que en ese momento lo estaban escuchando. Muchos de nosotros por años hemos escuchado el evangelio, muchos de nosotros por años hemos escuchado la palabra. Es más, muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad no solamente de escucharlo y ser testigos, sino también de ser participantes en compartir esa palabra a otras personas. Hemos evangelizado a muchas personas que nos han rodeado a lo largo de nuestra vida. Hemos compartido el evangelio de Cristo, si no es a través de la palabra, es a través del testimonio de cada uno de nosotros. Hemos podido compartir cómo se vive una vida cristiana. Entonces, nosotros venimos desde hace tiempo conociendo y reconociendo lo que es la palabra de Dios. Algo interesante, que para nosotros la palabra de Dios no solamente ha sido un poco de información, sino que también ha sido algo que nos ha afectado, que nos ha impactado y que nos ha transformado. Porque esta palabra es viva y eficaz. Y esta palabra tiene tanto poder como para transformar al más maldito de los hombres en el más bueno, santo y puro de los hombres. ¿Sabía usted? Porque la palabra de Dios es poderosa. Y porque detrás de la letra negra sobre la página blanca está el Espíritu Santo de Dios. Pero es necesario que nosotros pongamos en práctica lo que la Biblia dice.
Y por eso es interesante los primeros dos versículos que nosotros vamos a estudiar hoy, que vamos a analizar hoy. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Pero no solamente hay que recibirlo, sino que mire lo que dice después de la coma, en el cual también que perseveráis, el cual recibisteis, pero no lo debes abandonar, el cual recibiste, pero no lo debes dejar a un lado. Lo has recibido algún día, esa palabra te hizo salvo. Alguna vez esa palabra te hizo salva. Alguna vez esa palabra te llevó al momento en que te hizo arrepentirte de tus pecados y llegar a la convicción de que tenías que aceptar a Jesús como tu Salvador personal. Pero no solamente se trata de recibir a Jesús y dejarlo todo allí en stand-by, sino que tenemos que trabajar perseverando, manteniéndonos, perteneciendo, y que ese evangelio nos pertenezca a nosotros y nosotros también pertenecerle al evangelio. Es necesario perseverar. ¿Qué quiere decir la palabra perseverar? Que algunas veces van a venir momentos de desánimo, algunas veces van a venir momentos de tristeza, algunas veces van a venir momentos de dolor, algunas veces van a venir, lo que yo le he dicho varias veces, yo juego un poco con eso porque yo no sé lo que es eso hasta ahorita, y Dios quiera que nunca lo conozca, pero yo no sé lo que es enfriarse. Yo de veras, y yo oigo de personas que dicen, es que me enfrié, y yo digo, pues este tiene complejo de salchicha. O de qué, me enfrié, me desanimé, me deprimí, es que estoy pasando. Pero una cosa sí, hermano, si usted no se quiere desanimar del evangelio, si usted no se quiere enfadar, como decimos allá en México, si usted no se quiere cansar del evangelio, tiene que entender una cosa: permanecer en el evangelio es una lucha, es una guerra espiritual. Y ese ataque va a venir desde nuestra mente como también desde afuera. Nuestra mente muchas veces nos va a hacer creer que estábamos mejor antes de conocer a Cristo que hoy que conocemos a Cristo como nuestro Salvador. Muchas veces nuestra misma carne nos va a hacer creer que hay cosas mejores que el evangelio, que hay cosas más emocionantes que la palabra del Señor, que hay algo mejor en la vida que solamente estar viniendo a la iglesia, que es mejor ser fanático del mundo que ser fanático de Cristo. Tenemos una guerra espiritual. Muchos de nosotros cada día, yo recuerdo que hace muchos años yo escuché una predicación del doctor Orlando Ayala, donde él predicaba, usted tiene que decidir en qué, ya no tiene opciones en si decide servirle a Cristo o no. Usted tiene que decidir servirle a Cristo. Usted tiene que haber decidido ya que cada vez que las puertas de su iglesia están abiertas, usted tiene que estar allí. Usted tiene que haber decidido que ya no va a luchar, ni va a pelear, ni va a batallar contra la idea si diezma o no diezma, si ora o no ora, si lee la Biblia o no la lee, si evangeliza o no evangeliza, si se porta bien o se porta mal. Un buen hijo de Dios, un cristiano, decía él, se porta bien siempre. Un hijo de Dios es cristiano siempre. Un hijo de Dios da buen testimonio siempre. No está batallando, no está peleando en su mente si hago esto o lo hace aquello. Ya sabemos qué tenemos que hacer y lo hacemos. Pero es necesario que usted llegue a la convicción, hermano. Póngame atención. Miren, y le voy a hablar a los hombres. Los hombres de hoy dicen que nosotros tenemos una cultura bien machista. Pues yo me agacho, me aparto, reviro y contra. ¿Me entienden? Los que no entienden eso, un día se lo voy a explicar. Pero, no, hermano, mire, usted decida. Mire, se lo voy a poner tan fácil como esto. ¿Cuántos de los que están aquí son casados, tienen esposa o pareja o una novia, pero con la que ya tienen como 20 hijos? Ok, entonces, usted ya está comprometido. ¿Manda? Entonces, y que se casen, claro. Y eso de que mi novia y con una marimba y bichito, ¿verdad? ¿Qué onda? Digo yo. Cásese. Recuerde que todos los meses de febrero es gratis la boda aquí. Entonces, bueno, pero el punto es este. Un hombre de Dios, no un hombre que cree ser de Dios, no, un hombre de Dios, sabe que está casado. Ya no existe la opción
de si podemos escoger otra mujer. No se puede, no se debe, no hay que hacerlo. Se acabó. Se acabó. Usted tiene su mujer, esa es su mujer. A ella disfrútela, a ella apapáchela, a ella bésela, a ella amontónela, a ella hágale lo que quiera, ella va a estar feliz. Hoy aprendí un dicho. Dicen que en la mesa y en la cama y en la mesa no hay que tener vergüenza. ¿Sí? No le voy a decir quién fue porque la voy a sonrojar. Pero es cierto. Usted con su mujer, fíjese que la desgracia más grande de nosotros los hombres machistas, yo la verdad que no soy así. Yo cuenteo a mi mujer como usted quiera, pero yo a otras personas yo no las ando cuenteando. Yo a mi esposa le digo qué bonita está, le chuleo su vestido, le chuleo sus pies, le chuleo todo lo que Dios le ha puesto. Gracias a Dios porque todo eso es mi hito. Pero yo no tengo por qué andar chuleando a otra mujer. Claro, yo la saludo, yo soy cordial, yo soy amable con las demás damas, pero la única mujer a la cual yo tengo que desnudarla con la vista y en la práctica es a mi esposa. Pero lo triste es de que hoy los hombres son más amables con la mujer ajena que con su esposa. Entonces, son cosas que, ¿cómo se logra eso, pastor? Decídalo. Yo decidí ser feliz solo con esa mujer. Yo lo decidí. Es como el pastor que esté viendo otras iglesias. Ay, yo quisiera ser pastor de aquella iglesia. Ay, yo quisiera ser pastor de aquella. Y no estar feliz con lo que Dios nos ha dado. Óigame, eso se vería como una especie de infidelidad, ¿sí o no? Lo mismo es con Cristo. Mire, hermanos, si usted tiene problemas de decisión, ¿qué es mejor? Si el evangelio o el mundo, si las cosas de Dios o el pecado, si las cosas del Espíritu Santo o la carne, usted tiene que considerar quién está en su corazón. Ese es un asunto espiritual. No me venga diciendo que no tiene nada que ver con el espíritu cuando a nosotros nos domina y nos predomina más, por ejemplo, un vicio que las cosas de Dios. Un hombre de Dios sabe cuándo tiene que orar y sabe lo que tiene que orar y sabe dónde orar. Un hombre de Dios sabe cuándo hacerlo. Dice amén, hermano. Lo mismo una mujer de Dios, no batalla. Sabemos lo que tenemos que hacer. Por eso es importante lo que dice al final el versículo 1. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, pero en el cual deben perseverar. No se deben de conformar, no se deben de atener, no deben de mantenerse al margen, deben de meterse donde están sucediendo las cosas. Tienen que perseverar, tienen que ser de los que van adelante, tienen que ser de los primeros, tienen que ser de los que, no de los que tienen que empujar, sino que de los que empujan para que las cosas de Dios en la iglesia sucedan. Son personas que perseveran, son personas que van hacia adelante, son personas que no dudan, son personas que están confiadas en Cristo y ya no confían en las cosas del mundo. Perseveramos. Y mire lo que dice luego el versículo 2: por el cual asimismo, sí, y ahí ese sí es condicional. Ese sí es una alerta. Yo no sé en las demás versiones, pero en la Reina Valera del 60 dice sí. Ahí hay una luz de alerta. Pónganle atención a lo que voy a decir ahora, dice el apóstol. Sí, porque es un asunto condicionado. Si retenéis, ese sí nos tiene que hacer ver que hay otra posibilidad. Si no retenéis, hay dos posibilidades. Si retenéis, va a suceder esto y esto y esto y esto. Si no retenéis, va a suceder esto y esto y esto y esto. Fíjense entonces cómo se lo voy a parafrasear. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y aquí viene la contraparte al versículo. Pero si no retenéis la palabra que os he predicado, ¿cuál sería entonces la interpretación? No sois salvos. El asunto del evangelio, hermanos, es que no es como una religión. El asunto del evangelio es un asunto de permanencia, pertenencia,
constante, para siempre, en todo tiempo, en todo momento, de todos los días. No importa si llueva, truena o relampaguee, no importa si hace frío o calor, no importa si las cosas van bien o mal, no importa si hoy se nos muere un ser amado o sobrevive, no importa. Tenemos nosotros que entender que la palabra es clara cuando dice: si retenéis la palabra a pesar de. Si retenéis la palabra a pesar de la situación, si retenéis esa palabra que os he predicado, entonces sois ¿qué? Salvos. Y si no creísteis en vano. Fíjese que eso viene a ser como una reconfirmación, como un remache pues a lo que acaba de decir el apóstol Pablo. Si retenéis la palabra, sois salvos. Dice, pero también tienen que ver que se puede creer en vano. Eso es lo que está diciendo. Si no creísteis en vano. Esto me deja ver a mí que de algunas personas de repente podemos haber creído en vano. ¿Y cómo es eso, pastor? Cuando con la boca digo una cosa, pero con mis hechos hago otra. Cuando en la iglesia soy un tipo de persona, pero fuera de la iglesia, hablando del edificio ahora, soy otro tipo de persona. Cuando yo tengo una doble cara delante de Dios y delante de los hombres. Cuando yo tengo un doble testimonio. Entonces viene el apóstol Pablo y lo primero que hace es agarrar los pies de la iglesia y ponerlos sobre la tierra. Dice: hey, no te quiero traer un mensaje simplemente espiritual, solamente para que te guste y endulzarte los oídos. Te quiero traer un mensaje, dice el apóstol, en que entiendas y ponga tus barbas en remojo y te haga poner los pies sobre la tierra y te haga entender que ser salvo, que tener una relación con Dios, no es volverse un religioso más. Religiosos muchos hay y muchos de esos se van a ir al infierno. El infierno va a estar lleno de religiosos que tuvieron una religión en su corazón, pero no tuvieron a Cristo el Salvador. Entonces es importante ver cómo la palabra va progresando. Y dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Yo quiero hacerlo pensar, hermano. Aquí a mí se me ocurrió una pregunta, cuando yo estaba meditando en el mensaje para hoy. Y la pregunta que se me vino fue: ¿cuándo yo he creído en vano? ¿Cuándo? ¿Cuándo yo he creído en vano? Muy predicador, muy pastor, muy cristiano, muy hijo de Dios, muy aquí, muy allá. Pero ¿cuándo de repente yo puedo haber creído en vano? Cuando mis hechos están divorciados de lo que yo predico con mi boca. Cuando, por ejemplo, una persona tan cercana a mí, vuelvo otra vez, mi esposa, de repente sentada en esa banca pueda decir: Gerardo, has creído en vano, porque frente a esta gente tienes una cara, pero allá afuera eres otro tipo de personas, de persona. ¿Cuándo yo he creído en vano? Cuando con la boca yo digo cosas muy espirituales, pero con mis hechos allá afuera hago cosas muy carnales. Ahí es cuando yo he creído en vano. Entonces el Señor me dice: hey, cuidado. No se trata de ser un religioso, no se trata de ser un activista eclesiástico, no se trata de, no. Tienes que examinar tu corazón. Tienes que observar qué es lo que hay dentro de ti. Tienes que creer. Y espero que no hayas creído en vano. ¿Y qué es creer en vano? Que cuando Cristo venga por su iglesia, yo no me vaya con Él. Eso es creer en vano. Ese es como aquel que agarra una deuda, que va a pagar $10 mensuales, y cuando complete $100 le van a dar un artículo en tal almacén. Completó los $100 y no obtuvo lo que dijo que le iban a dar. Entonces terminamos diciendo: en vano pagué. Hicimos algo, pero no obtuvimos lo que queríamos. Creí en vano. Y cuando una persona corre el riesgo, póngame atención, hermano, cuando una persona corre el riesgo de creer en vano, cuando nosotros relacionamos nuestra salvación con asuntos religiosos, con técnicas, con fórmulas, con cosas que no tienen nada que ver con Jesús. El asunto con Jesús no es un asunto de una religión. El asunto con Jesús es un asunto de una relación.
¿Qué es lo que yo le quiero decir? Que nuestra vida espiritual, no importa los problemas que estemos pasando, no importa qué tan dura se nos haya puesto la situación, no importa qué tan negro se nos haya tornado el futuro, no importa qué tan difícil veamos nuestro destino, no importa, nosotros siempre queremos estar con el Señor. Entonces, ahí es cuando nosotros hemos creído de verdad. Vienen las calamidades, vienen las aflicciones, vienen los problemas y no nos separan del Señor. Viene la felicidad, vienen las alegrías, vienen las buenas noticias y tampoco nos separan del Señor. ¿Por qué razón? Porque para nosotros, antes que cualquier cosa, sea salud, sea esta vida, sea el dinero, sea la fama, sea lo que sea, Cristo está primero. Si algo está por segundo, también es Cristo. Y si algo es tercero, también es Jesús. Y si algo sobra, es para el Señor. Dice amén, iglesia. Primero Dios, segundo Dios, tercero Dios, y cualquier cosa es para Dios primero. Dígame, hermano. Entonces, ahí es cuando nosotros ya no estamos divididos. Cuando nosotros hemos decidido pertenecer y permanecer con Cristo. Eso es no haber creído en vano. Entonces, mire el versículo 3 lo que dice. Porque primeramente, y empieza a desglosar del punto 1 al punto 2, del punto 2 al punto 3. Mire lo que dice. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Primero, antes de exigirles a ustedes que vivan como cristianos, yo les he enseñado cómo se vive una vida cristiana. Antes de pedirles a ustedes que caminen una milla, yo he caminado ya 2 millas. Antes de pedirles que ustedes se sacrifiquen, yo les he enseñado cómo se vive una vida sacrificada para la gloria de Dios. Renunciando a las cosas del mundo, renunciando a los placeres de la carne, renunciando a las cosas que nos traen satisfacción, renunciando a todo esto, y he decidido por Cristo. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Primeramente yo les he dado una lección de vida. Primeramente les he dado un testimonio. Primeramente les he demostrado que no solamente les exijo del diente al labio, sino que también con mis propios hechos yo les he enseñado cómo se vive para el Señor. Entonces, porque primeramente os he enseñado que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Yo también, muy predicador, muy enviado a los gentiles, muy apóstol, también necesito de Cristo. Muy apóstol Pablo, también soy pecador. Muy apóstol Pablo, también reconozco que le he fallado al Señor. Pero con todo dice, y aquí es donde yo le tengo una buena noticia a aquellas personas que piensan que no merecen a Cristo. Nadie de los que estamos aquí, diga conmigo, nadie. Nadie merece la salvación de Cristo, nadie, ni usted ni yo. Pero por la gracia de Dios tenemos oportunidad de ser salvos, no por nosotros, sino que por Cristo nuestro Salvador. Dice amén, hermano. Entonces, fíjese qué interesante. El apóstol Pablo dice, primeramente les he enseñado varias cosas, y otra cosa que les he demostrado, que soy pecador. Pero este Cristo murió por mis pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ¿qué? Y resucitó. Ahora Él viene y engrana una cosa con la otra. Nosotros nunca tenemos que ver separadamente, divorciadamente, la muerte de Jesús con la resurrección. Es un solo paquete. ¿Qué es lo que me está diciendo? Un día va a morir tu cuerpo. Un día tu cuerpo va a ir a parar a la tierra. La fidelidad de Cristo no se va a demostrar el que mi cuerpo sea eterno. La fidelidad de Cristo se demuestra que mi alma va a ir a la eternidad. Dice amén, hermano. Y el alma de todos los que hemos creído en el Señor. Entonces, así como Él murió, nosotros también vamos a morir. Pero si hemos creído en Cristo, así como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Deme un amén, iglesia. Entonces, eso es lo glorioso de nuestra fe. Eso es lo glorioso de nuestra confianza en Cristo. Eso es lo glorioso de nuestro Salvador. Que no solamente creemos en un Cristo muerto, sino que creemos en un Cristo que venció a la cruz, venció a Satanás, venció a la muerte, venció a la tumba, ha resucitado. Y un día, así como Él resucitó, los que hayan creído, y si no han creído en vano, entonces también van a resucitar juntamente con el Señor. Yo quiero que usted vea que el apóstol Pablo da una cátedra sobre la muerte, resurrección y la relación de esa muerte y resurrección con nosotros los hombres. Estos pocos versículos es una cátedra, es una materia, es algo tan profundo
como para que cualquiera de los que estamos aquí proceda al arrepentimiento mejor y acepte a Jesús como su Salvador personal. Porque todos podemos proceder al arrepentimiento. Entonces viene él y empieza a explicar algunos asuntos detalladamente de lo que fue la muerte. Dice, y que fue sepultado. Sí, lo sepultaron, sí lo pusieron en una tumba. Lo mismo que va a suceder con cada uno de nosotros. Pero ni la tumba, ni la muerte, ni la religión, ni la política, ni nada de aquella época pudo detener al Señor. ¿Ah? Le pusieron una gran piedra, dice por ahí uno de los evangelios, pero aún esa piedra fue nada frente al poder glorioso de nuestro Salvador. ¿Ah? Entonces dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Estaba escrito y Cristo lo cumplió. Estaba escrito y el Señor no mintió. Estaba escrito, Él lo prometió. Estaba escrito y para nosotros también son esas promesas. Eso es lo rico cuando entendemos que algo viene escrito desde la antigüedad, que se cumple en los tiempos de nuestro Señor Jesús y también se va a cumplir en nuestros tiempos, que fue una promesa para los antiguos, pero también es una promesa cumplida para los modernos. Pero así como ellos tuvieron que creer en Jesús, nosotros también tenemos que creer. No importa la religión que usted tenga, no importa la religión que usted tenga, es más la religión suya y la mía. Si alguna vez yo tuve, lo agarramos toda la basura y lo echamos al basurero. Las religiones no ayudan en nada más que solamente en confundir la mente de las personas. Lo que sí necesita cada ser humano, no importa si es rico, pobre, blanco, negro, no importa donde sea, chino, hispano, lo que sea, todos necesitamos de Jesús. Todos sin excepción. Entonces por eso es que explica, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y que apareció a Cefas. Empieza a hablar ahora. Fue resucitado porque lo vieron ciertas personas. Pedro lo vio, ahí lo está diciendo. Y después a los 12. Después le apareció a más de 500 personas, imagínense. Pero miren lo que dice después de 500. Yo quiero que le ponga atención a cada palabra. Mire, hermano, cuando lea la Biblia, póngale atención a cada palabra, a cada coma. No están por gusto ahí. En cada palabra, en cada coma, en cada punto hay un misterio, hay algo revelado para nosotros en esa palabra. Mire lo que dice, hermano. Después apareció a más de ¿cuántos? 500 ¿qué? Si no hubieran sido hermanos, no se les aparece. Interesante. Lo mismo va a hacer el rapto. Lo mismo va a hacer el arrebatamiento. Ahí nadie se va a poder colar, ¿sabía usted? Una persona dijo, ay pastor, el día que usted se vaya con el Señor, yo aunque sea de los pies suyos me voy a agarrar. Le dije yo lo voy a patalear, le dije. Sí, porque si el Señor no lo lleva por su propio poder, menos uno. Y es más fácil que esa persona me jale y me haga que me quede que yo me vaya con el Señor. ¿Me entiende? No, hermano, ¿qué le quiero decir? La salvación es personal. La salvación no tiene nada que ver en asuntos de grupo, que porque mi familia es cristiana, también yo soy cristiano. Paja. Sí, eso es mentira. La salvación es personal. Es más, van a haber grupos familiares de 4, 5, 6 personas donde se van a salvar 2 o 3 y 2 o 3 se van a quedar. Porque la salvación no se hereda. La salvación se adquiere única y solamente a través de Jesucristo. ¿Y usted es cristiano? Sí, yo nací en una familia cristiana. No, espérese. No es esa la pregunta. La pregunta es, ¿usted es cristiano? ¿Y cómo yo puedo comprobar si soy cristiano? Bueno, le voy a hacer otra pregunta para que nos ayude a pensar. ¿Usted ha aceptado alguna vez voluntariamente, concisamente, a Jesús como su Salvador personal? Oh, no, si yo creo en Dios. No, si hasta el diablo cree. Sí, no es que yo tengo 30 años de venir a la iglesia. El diablo entra a la iglesia. ¿Por qué cree usted que hay adulterios entre pastores y coristas? ¿Por qué cree usted que hay adulterios entre esposas de diáconos y pastores? ¿Por qué cree? Porque el diablo se mete también ahí. Entonces, el asunto con Cristo es personal. Si usted no recuerda cuándo usted aceptó a Jesús como su Salvador personal, yo quisiera llamarle un poquito la atención y hacerle ver
que usted tiene que estar convencido que un día aceptó a Jesús como su Salvador personal. Mire, ¿y usted alguna vez ha aceptado a Cristo como Salvador personal? No, yo tengo mi religión. No es esa la pregunta. No es esa la pregunta. Religión hasta el diablo tiene. Dicen que el diablo tiene una Biblia. ¿Vale? No, el asunto es una relación personal. ¿Usted ha aceptado a Cristo como su Salvador personal? Si yo le hiciera esa pregunta a usted, ¿qué me contestaría usted? Se la voy a hacer a usted, no a ustedes, a usted. ¿Ha aceptado usted a Jesús como su Salvador personal? Si Cristo viniera hoy, ¿usted se iría con Jesús? Porque ese es el punto. Fíjese, vamos a terminar ya. Fíjese, hermanos, ahí no habíamos quedado, ¿verdad? A 500 hermanos a la vez, los cuales muchos viven aún y otros ya murieron. La palabra dormir en la Biblia normalmente tradúzcala a morir, ya murieron. Después apareció a Jacobo, el hermano de él. Pablo empieza a explicar a quiénes le ha aparecido, porque Jacobo fue uno de los que más dudó. Es más, Jacobo en algún momento calificó a su hermano Jesús como un loco. Este está loco. Eso lo vemos nosotros también en la teología de los evangelios, en el estudio de los evangelios. Entonces, bien, pero resulta que cuando Cristo resucita, también él entiende que el que había muerto en la cruz no era solamente su hermano, su medio hermano de madre, sino que también era el Salvador. Y que sí vino a través de su mamá, la Virgen María, y se hizo hombre, pero que realmente más que hombre era Dios. Y que había resucitado. Entonces Jacobo entiende que para él ya dejó de ser su hermano, se convierte en su Dios, en su Salvador. Entonces el apóstol Pablo aclara: la primera iglesia de Jerusalén, la pastoreada por Jacobo, este también tuvo la bendición de que se le apareciera. Después a todos los apóstoles, sigue diciendo allí en el versículo 7. Y mire lo que dice el versículo 8: y al último de todos, como a un abortivo, como la última oportunidad, como la última experiencia, como que si ya estaba perdiéndolo todo yo, hasta el último chance, en el último chance se me aparece también a mí. Por eso es que usa la palabra abortivo. Ya en el último momento, como un abortivo, se me aparece. Ya cuando las cosas estaban casi terminadas, acabadas, yo lo había perdido todo, andaba persiguiendo a la iglesia, dice el apóstol Pablo, cuando en ese momento se me aparece a mí. La pregunta es: ¿se le ha aparecido a usted el Señor, hermano? Tal vez usted no lo ha visto, como yo tampoco. Yo nunca lo he visto con mis ojos estos. Yo nunca he visto a Jesús, nunca he oído la voz de Jesús, pero un día se me apareció. ¿Cómo? A través de una predicación. Una vez un pastor dijo: usted tiene un vacío tan grande que solo Jesús lo puede llenar. Así que si usted quiere tener lleno ese vacío, acepte a Jesús como su Salvador personal. Ese día se me apareció Jesús a mí. Era un domingo con mucho sol. Eran como las 10:30 de la mañana, un 25 de enero de 1981. Mi Cristo se me apareció y me dio la oportunidad de ser salvo. Y porque yo creo que soy salvo en el nombre de Cristo Jesús, y no porque lo merezca, sino que por la gracia de Él, creo también que así como Él resucitó, yo voy a resucitar. Y si Cristo viniera hoy por su iglesia, yo estoy seguro que me voy juntamente con Él para vivir eternamente con el Señor allá en los cielos. Así que si usted quiere tener la oportunidad, usted quiere tener la seguridad de que un día usted también va a estar juntamente con el Señor por toda una vida eterna, haga lo que dice el apóstol Pablo: se me apareció a mí. Deje que Cristo se le aparezca a usted hoy, aceptándolo usted a Él como su Salvador personal. Porque así como Él murió, va a morir usted. Y así como Él resucitó, va a resucitar usted también. Dice amén, iglesia. Vamos ahora.